Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Aquí en España es un día un poco raro porque es festivo, entonces hay un ambiente que despista. Hola, ¿qué tal, Lara? Hola, ¿qué más hay por aquí? Veo a Patricia. Hola, hola. Paola, Judith, David, Gioconda, Sofía y Hola, hola, y iPhone, que no sé cómo te llamas, ya me olvidé. Perdona, no me acuerdo. Pone el nombre de tu teléfono, no el tuyo. Numa también es aquí. Bien, entonces recuerdo que nos queda de la semana pasada ir a revisar las posturas. Sofía no puede conectar cámara. Muy bien. Estás por ahí, perfecto. Entonces quedaba repasar los nombres de los movimientos del ejercicio que dejamos a finales de la última sesión y comentar vuestras preguntas de hoy sobre pies y rodillas, que son bien pocas. No sé si es porque es festivo, ¿vale? Entonces va a dar tiempo para todo y más. Entonces, un segundito que acabo de descargar estos apuntes. Análisis del movimiento. Bueno, como hay tiempo, lo podemos repasar entero. Un segundito, que estoy llegando a... Vale, venga, lo tengo. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Vale, entonces esto es algo que suele confundir bastante, repito, porque son términos anatómicos que sirven para dar una descripción al movimiento, pero realmente los movimientos humanos son bastante más complejos y difícil de expresar de forma precisa, ¿vale? Pero estoy pensando en un bailarín, en una performance como de alto rendimiento, es difícil, este tipo de movimientos, el lenguaje anatómico queda corto. De todas formas, es importante entender las bases del lenguaje anatómico porque es un lenguaje de referencia, ¿vale? Entonces es algo que es útil saber. Entonces, vamos a repasar un poco los movimientos de la columna y de las extremidades, ¿vale? Porque las extremidades hacen movimientos que la columna no puede hacer, como abducción. Entonces, vamos a hacer un repasito. El movimiento de la columna, no sé si está aquí, pero no lo tengo aquí delante, pero os lo cuento, es fácil. El movimiento de la columna es flexión, extensión, lateroflexión y rotación, ¿vale? Son 4 movimientos que puede hacer la columna. Flexión hacia adelante, extensión hacia atrás, rotación, que en yoga serían los movimientos de torsión, y luego lateroflexión o inclinación lateral. Hasta ahí todo bien. Las extremidades obviamente pueden hacer más. Pueden hacer flexión y extensión, como flexión y extensión del codo. Y luego movimientos que pueden hacer las extremidades son abducción y aducción. Entonces, abducción es cuando abrimos los brazos o las piernas lateralmente. Y aducción con D es cuando juntamos los brazos hacia el tronco y cuando juntamos las piernas, ¿vale? Y luego las extremidades también pueden hacer rotación interna o externa, es decir, los brazos y las piernas, la articulación del hombro y de la coxofemoral, ¿vale? Entonces, las extremidades, la rotación o es interna o es externa, ¿vale? Porque el referente es la línea media, el centro del cuerpo, el eje central, que es un eje imaginario, ¿vale? Que pasa por el centro de nuestro cuerpo. Entonces, abducción, nos alejamos de este eje, aducción nos
aproximamos a este eje con las extremidades y luego en rotación externa nos alejamos del eje, en rotación interna nos acercamos a este eje, ¿vale? La rotación de la columna no es externa ni interna porque se mueve sobre el eje central, ¿vale? Entonces, esas son algunas diferencias a tomar en cuenta. ¿Qué más cositas? ¿Vale? Entonces, cuando describimos los movimientos que vemos en las posturas estáticas, siempre tenemos que pensar que el punto de partida es la posición anatómica, que se parece mucho a Tadasana. Ese es el punto de partida. Y luego describimos el movimiento que ocurre en las articulaciones. Entonces, codo en flexión, codo en extensión, rodilla, extensión, flexión, cadera, extensión, flexión, ¿vale? Partiendo de la posición anatómica, describimos el movimiento que está haciendo cada articulación. ¿Qué más cositas? Vale, entonces, ¿por qué hacemos este ejercicio? Primero, porque el lenguaje anatómico es un lenguaje de referencia. Estáis aquí para aprender anatomía, pues el lenguaje anatómico forma parte de aprender este lenguaje, ¿vale? Es un lenguaje que veréis utilizado en libros, si decidís profundizar más en el tema. Se usa a nivel médico cuando se ordenan radiografías, por ejemplo, te dicen en qué plano tiene que estar sacada la radiografía, se usan estos términos y se usan también en deporte y tal, entonces es importante al menos entender qué significa a nivel básico. Esto por un lado. Por otro lado, la razón por la que es importante, en mi opinión, hacer este trabajo de análisis del movimiento es para aprender a darle un sentido a lo que estamos viendo cuando observamos a los alumnos de yoga hacer posturas, porque a veces captamos cosas que nos resultan extrañas, pero no le podemos poner nombre, no podemos realmente definir qué es esto, porque no tenemos sí, no sabemos desde dónde cogerlo, ¿vale? Solo me parece raro, pero que, no sé, la espalda, la rodilla, no entiendo, ¿vale? Entonces, analizar el movimiento desde ese punto de vista nos ayuda realmente a ver qué es lo que pasa, en dónde el movimiento se está ejecutando más o menos correctamente, qué partes tienen más dificultad para expresar el movimiento, y a ver si el movimiento que estamos buscando más o menos es fisiológico o no, ¿vale? Por ejemplo, no sé, pedirle a una parte del cuerpo o una articulación o un conjunto de articulaciones un movimiento que no corresponde, pues obviamente es una expectativa no realista, ¿vale? Espero que esto que os estoy explicando tiene sentido. Entonces, cuando miramos los alumnos de yoga, queremos empezar a mirar, ok, ¿qué tal la columna? ¿Qué tal la parte lumbar, dorsal, cervical? ¿Qué es lo que está haciendo en esa postura? ¿Vale? ¿Es correcto? Por ejemplo, en una postura de flexión es normal ver una espalda en flexión, ¿vale? A veces tenemos la expectativa de que la espalda se mantiene erguida, recta, en posturas de flexión intensas. No, esto es lo que buscamos a nivel de sensación interna, buscamos alargar la columna, pero anatómicamente, cuando realizas una postura de flexión, hay una flexión de la columna y es normal verla. Lo que queremos que esta flexión de columna sea lo más armónica posible, que se reparta el movimiento en las vértebras y no ver zonas del cuerpo muy congestionadas o comprimidas, ¿vale? Pero es normal que en una postura de flexión hay flexión de columna. Eso es una expectativa realista, ¿vale? Y también es normal que en una postura de extensión hay extensión de columna, sobre todo en la zona lumbar, que es donde más movilidad hay a nivel lumbar, a nivel de movimiento de columna en extensión, ¿vale? Lo que no es realista en una postura de extensión, imaginar que la porción dorsal de la columna se doble en el sentido contrario, es decir, la parte dorsal de nuestra columna forma una cifosis fisiológica. Esta cifosis no se aplana en una extensión ni tampoco se
se dobla para el otro lado, ¿vale? Entonces esto es también algo que tenemos que tener en cuenta. Y sé que aún no hemos llegado a esa parte del curso de mirar la columna, pero es un poco, quería poneros un poco en contexto por qué estamos haciendo este análisis del movimiento y la razón por la cual espero que no lo dejéis aquí en el primer o segundo módulo, sino que es algo que vayáis practicando, ¿vale? Vale, entonces hacer el análisis de las posturas lo que nos ayuda es mirar al cuerpo en sus diferentes segmentos móviles y ver cómo se expresan cada uno de esos segmentos. Nos ayuda a interpretar mejor lo que estamos viendo en vez que solo algo que no podemos entender. ¿Vale? Es un ejercicio mental de discriminación. ¿Vale? Entonces aquí son los ejemplos, ¿vale? De lo que ocurre. Entonces, y otra cosa, ¿vale? Describimos siempre lo que vemos, no lo que pensamos que debería ser, ¿vale? Parte de ese ejercicio es ponerle como nombre, apellido a lo que estamos viendo, no a lo que pensamos que debería estar ocurriendo. Por eso he puesto fotos, ¿vale? Entonces, en esta foto lo que podemos ver es que hay extensión de la rodilla, ¿vale? Porque respecto a la posición anatómica, seguimos en extensión. Sí, extensión que es el movimiento más abierto de la rodilla, que es la misma manera en la que vemos la rodilla en la posición anatómica. Hay aquí flexión de cadera, ¿vale? La articulación de la cadera se cierra respecto a la posición anatómica. Es decir, en la posición anatómica hay como una extensión neutra, podríamos decir, de la cadera. También podemos decir lo mismo de la rodilla, pero aquí en Adho Mukha hay una flexión de cadera. La pelvis y el fémur se acercan entre sí, flexión. Y en general, todas las flexiones en general, hay diferentes definiciones de movimientos de flexión articular que podemos buscar, pero normalmente las flexiones articulares ocurren en la parte frontal del cuerpo con muy pocas excepciones. La extensión es algo que se mueve hacia atrás con pocas excepciones, pero hay definiciones más complejas de lo que son estos movimientos desde un punto de vista anatómico, a lo que podemos referir si es algo que nos confunde. ¿Vale? ¿Qué más? Columna lumbar, flexión. ¿Por qué? Mira, esto es la columna lumbar, ¿vale? Porque la pelvis acaba más o menos aquí, donde los pantalones o antes, en realidad. Entonces aquí la columna lumbar está haciendo un movimiento de flexión porque en realidad es una postura de flexión, Adho Mukha. ¿Vale? ¿Qué más? Columna dorsal, extensión, ¿vale? Porque se ve más neutra. Y aquí tenemos que empezar a discriminar qué es lo que estoy viendo. Es decir, esa chica tiene un montón de ropa puesta y a veces la movilidad del hombro hace parecer que la columna esté realizando como una extensión, esté más recta, cuando realmente lo que estamos viendo es la movilidad del hombro, no tanto la movilidad de su espalda o sus vértebras, ¿vale? Entonces, en este tipo de posturas podemos empezar a pensar, ¿estoy viendo el hombro o estoy viendo la columna? Y esto se ve con menos ropa, obviamente. ¿Vale? Pero lo más que vamos a ver de extensión, yo igual me he equivocado con ese término, pero, uy, no sé por qué está bien. Había un enlace dentro de esta diapositiva, no me acordaba, que se abrió en YouTube. Vale, entonces la columna dorsal extensión es cuando estamos de pie también erguidos, ¿vale? O también extensión cuando nos vamos hacia atrás, depende. Pero a veces tenemos, en fin, que tenemos que recordar que la columna dorsal en extensión al máximo llegan a aplanarse las vértebras, como cuando tenemos una rectificación de la espalda dorsal, pero este movimiento no se invierte, no llega a ir al revés, y cuando lleguemos al módulo sobre la columna entenderemos por qué hay como unos topes óseos que impiden ese movimiento.
¿Qué más? Las cervicales podían ser neutras, podían ser en extensión. En realidad es difícil verlo con precisión, ¿vale? Pero más o menos esa persona, las dorsales, cervicales, parece que las intenta mantener alineadas. El hombro, aquí es donde el flexión y extensión, esos términos confunden un poco, porque el hombro, cuando llevamos el brazo por encima de la cabeza, el movimiento que ocurre en la articulación del hombro se llama flexión. Cuando llevamos el brazo por detrás del tronco, se llama extensión del hombro, ¿vale? Entonces, esa es una pregunta que siempre es un poco engañosa, ¿vale? Y los codos en extensión, porque están rectos en vez de doblados. Vale, entonces aquí ya solo con esa postura vemos cómo el lenguaje anatómico nos queda corto porque a lo mejor hay detalles que no podemos describir con precisión, etcétera. Entonces aquí es donde tenemos que relajarnos y a grosso modo empezar a describir lo que estamos viendo, ¿vale? Usando el lenguaje que tenemos para ello. Y también apuntando cuáles son nuestras preguntas, porque cuando realizamos este ejercicio con nuestros alumnos, no es para tener razón, para sacar puntuación en un examen, es para realmente entender qué pasa. Y muchas veces vamos a ver cuerpos que no entendemos qué pasa ahí, y esos interrogantes está bien tenerlos presentes, porque nos permiten profundizar más, ¿vale? Entonces no hay fallo en tener preguntas o no estar en lo cierto, más bien es, bueno, es parte del trabajo y es importante reflexionar sobre estas dudas. Porque a veces nos dan pista, a veces son dudas que tenemos que hablarlas directamente con la persona o no, o es cuestión de nosotros informarnos más, pero es importante ahí ver cuáles son nuestras dudas, de dónde vienen. ¿Qué más? Guerrero 1. Rodilla. Izquierda, la pierna de atrás, extensión. Rodilla derecha, flexión. Cadera derecha, flexión. Cadera izquierda, extensión. Columna, extensión. Vemos un movimiento de extensión repartido un poco por toda la columna. Aquí sí. Hombro, flexión. Codo, extensión. ¿Vale? Entonces esto más sencillito de interpretar. Cris dice, me cuesta entender la flexión del hombro en esta postura y la anterior. El hombro cuando se flexiona es hacia, o sea, es cuando el brazo se mueve hacia arriba. Y, ¿vale? Desde la posición anatómica, la posición anatómica es una postura neutra para el hombro. Cuando elevamos el brazo hacia arriba es en el plano sagital, es decir, hacia adelante y hacia arriba, eso es flexión de hombro. Cuando llevamos el brazo hacia atrás, en el plano sagital es extensión de hombro. Cuando abrimos el brazo lateralmente es abducción. ¿Vale? Entonces esto es, sí, no sé qué es lo que te cuesta entender. Sí. Hola, espera, que es que voy a activar la cámara que hoy estoy en plan relajado. Ay, ¿sabes? Me olvidé poner, espera un segundo. Ahora, Segundo. pues Tengo que hacer una no lo cosa. sé, con el hombro me cuesta entenderlo todo, o sea, o sea, para mí es como justamente al revés, no sé por qué, pero yo, o sea, no sé, yo si abro el hombro, mi sensación es que se está extendiendo. Esa es tu sensación, pero en anatomía Claro. este movimiento se llama flexión. Ujú. Eso Bueno, tenemos que discriminar entre lo que es nuestra sensación, nuestra percepción, lo que nosotros lo llamaríamos con lo que es mm, el vocabulario correcto. Porque también ok. en posturas de flexión hay personas que dicen, no, pero si estoy estirando y alargando la columna, sí, eso es lo que Mm, buscas, es tu percepción interna. mm, Anatómicamente lo que pasa es que estás haciendo una flexión de las vértebras de tu columna. mm.
Entonces hay que, ¿sabes? Poder discriminar entre lo que tú percibes y como tú lo llamarías con un lenguaje Ujú, que es convenio, ¿sabes? Igual que ujú, cuando hablamos ujú. español es diferente de hablar inglés o italiano, cada lenguaje tiene sus reglas que son un convenio. Por eso decía, hay una definición de flexión que es más compleja que la que me gustó porque es más detallada, que es como un movimiento hacia adelante en el plano sagital. Esa es una definición de postura de flexión. Entonces, Ujú, movimiento ujú. hacia adelante en el plano sagital, ok. Fine. ¿Sabes? Entonces, si buscas en Google definición de movimiento de flexión, pues vas a encontrar una explicación más detallada a nivel anatómico, Mm, pero mm. realmente en inglés se dice boil it down, si vamos al grano, el movimiento se llama así. Dale. Bueno, trataré de aprendérmelo porque si no, en mi cabeza es como que no hace clic, pero bueno, trataré Cierre de la articulación es cuando los huesos Mm, que forman la articulación se aproximan entre sí, ¿vale? mm, Entonces, aquí los huesos se acercan entre sí y aquí se alejan ok, entre sí. ok. Ok, ok. Gracias. Vale. Lara, sí, luego lo vemos. Vamos a seguir un poco. Recuérdamelo un ratito, ¿vale? Porque la aplicación es desde una posición de anatómica neutra y aquí estamos realmente hablando de un lenguaje que es un convenio, ¿vale? Entonces, voy a buscar rápido en Google a ver si busco esta otra definición. Am, Voy a ver si encuentro una definición que os satisface. Bueno, eso es una definición que encontré que es la misma que os acabo de dar. La primera definición que encontré en Google en inglés es una flexión de hombros cuando mueves el brazo en cualquier posición desde una postura de descanso con el brazo al lado del tronco hacia delante y hacia arriba por encima de la cabeza. Extensión es el movimiento contrario, cuando partes de una postura de descanso y te vas hacia atrás. Bueno, en fin. No sé si no creo que os satisfaga para ahora, buscaré más, pero eso, bajándolo al grano es esto, que sí, cada articulación hace un movimiento de flexión y extensión y entonces flexión de hombro, extensión de hombro y hacia adelante, ¿vale? Entonces los músculos que realizan este movimiento am, ah, son unos, los músculos que realizan ese otro movimiento son otros, ¿vale? Y entonces un poco los movimientos y las funciones musculares dependen también de lo que se ha decidido a nivel de eh, definición. Ah, a ver, Lara, dices, para mí es claro porque levantando el brazo se siente que se comprime la articulación, se cierra como una pinza. Ok, fantástico. Vale, entonces por eso aprender esa terminología, saberlo, saber que no es intuitivo lo del hombro y ya está, que es al revés de lo que es nuestra percepción. También a veces esto de la columna, cuando es en extensión realmente o cuando sentimos que estamos alargándola. Vale, voy a seguir compartiendo pantalla. Vale, entonces, y eso es un ejercicio tanto de ver lo que pasa en el cuerpo como de aprender ese lenguaje anatómico. Entonces aquí lo más fácil siempre son las rodillas, flexión, extensión, las caderas son bastante fáciles también porque es muy evidente el movimiento, flexión y extensión de cadera, ¿vale? Luego aquí con los brazos
Esto lo he hecho a propósito en plan engañoso, porque si miramos la parte, o sea, si miramos los brazos en relación con el torso, aquí los brazos se abren hacia los lados en abducción más que hacia adelante ni hacia atrás, ¿vale? Y de nuevo para familiarizarnos con el lenguaje y verlo de toda la complejidad que son las posturas y el movimiento humano. Y luego aquí la columna, ya el hecho de que sea una postura de torsión nos indica que la columna también está realizando una rotación, ¿vale? Uy, sí, abducción. Casi me confundo. Entonces en inglés, uy, otra vez. No sé por qué está enlazado con un vídeo. En inglés, los Pavanamuklasanas, vale. En inglés es más fácil recordar el significado de abducción que adducción en español, porque adducción en inglés se escribe con 2 Ds y es la misma palabra que se usa para sumar. Entonces es como cuando juntas brazos y tronco, es una suma. En español la palabra abducción me recuerda a cuando te abducen, ¿vale? Entonces abrir los brazos hacia los lados es como, es esto, se recuerda esta idea de que te vas de un lugar, ¿vale? Entonces sales del centro. No sé si sirve como ejercicio mnemónico. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ver las otras posturas que eran un poco vuestros deberes. ¿Vale? Entonces aquí las posturas que son simétricas son más fáciles. Entonces aquí tenemos una postura que se expresa en el plano sagital, ¿vale? Que podemos ver perfectamente de perfil y esto ya nos facilita un montón las cosas. Entonces en el plano sagital podemos realizar con la columna extensión o flexión. Aquí claramente tenemos extensión de columna, eso es fácil. También extensión de rodillas, extensión de cadera. ¿Qué más? El brazo va hacia adelante, por tanto el hombro es en flexión. Los codos en flexión, ¿vale? Y ya está. Las muñecas no, y los tobillos no los he metido tanto en ese ejercicio porque o sea, veía que eso confundía un montón las personas y es supinación, pronación y bueno, no sé. Entonces como lo he quitado porque a veces como que nos lleva por un camino que tampoco es excesivamente importante. Pero bueno, ya que estamos aquí, supinación y pronación. Supinación con el antebrazo y con la mano es cuando giramos las manos hacia arriba. Pronación de las manos es hacia abajo. En esta imagen, las manos están en posición prona hacia abajo, ¿vale? Supino sería el movimiento contrario. Y los tobillos, cuando estamos de pie, se diría neutro. Y aquí tenemos una flexión plantar porque la planta del pie se acerca a la parte posterior de la pierna, ¿vale? Flexión plantar, en la flexión dorsal, el dorso del pie se acerca a la tibia, ¿vale? Entonces, esto de nuevo son términos que nos ayudan a recordar los términos básicos de anatomía, pero no, o sea, no nos obsesionemos. Está bien. Porque al final no es un lenguaje que vamos a usar con nuestros alumnos, a menos que no sean médicos o anatomistas. Los alumnos normales no conocen ese lenguaje, no lo van a entender, pero es simplemente para familiarizarnos con el lenguaje anatómico y también empezar a mirar un poco más detalladamente las personas haciendo yoga, ¿vale? Normalmente lo que nos pasa es algo nos puede llamar la atención, pero cuando vamos a ver las posturas de forma un poco más de cerca, es como, pero ¿qué pasa aquí realmente? ¿Sabes? Sí. Entonces, ¿qué más cositas? Trikonasana. Entonces, aquí vemos brazos y piernas, los dos abiertos.
alejándose de la línea media, por tanto, abducción, ¿vale? Abducción de brazos, abducción de piernas. Pero, ¿qué más? La cadera derecha sobre todo se nota bastante flexión porque el fémur se acerca a la pelvis. Entonces tenemos flexión y abducción. ¿Vale? Aquí tenemos esta relación, es más bien extensión de cadera, abducción, ¿vale? De las piernas. La columna, lateroflexión, inclinación lateral. Aquí en la parte alta de la columna, a nivel de zona cervical, tenemos una rotación. Y luego esa postura, pues hay muchas maneras de realizarla. También hay maneras de realizar la postura en la que hay más rotación a nivel dorsal también. Hay posturas en las que se percibe menos este movimiento de rotación. Entonces hay inclinación lateral del tronco y también una parte de movimiento rotatorio también. Y de nuevo, la manera en la que ejecutamos Trikonasana puede enfatizar una cosa u otra. Por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, en Ashtanga, comparado con Iyengar, Hatha, pues en Ashtanga, como la postura completa es cogiéndose el dedo gordo del pie, a veces se prioriza cogerse el dedo gordo del pie frente a cualquier otra cosa. Entonces, si no tenemos flexibilidad en las caderas y tal para poder cogernos el dedo gordo del pie en una flexión lateral o lateroflexión, podemos montar la postura de forma que es más una flexión hacia adelante, con el paso más corto, los dos pies mirando un poco más hacia adelante y de esta forma, más que inclinarme lateralmente, me inclino hacia adelante, abro el brazo, creando más un giro en la zona dorsal, ¿vale? Pero las caderas están más enfocadas hacia una flexión. No sé si me explico. Para los que habéis practicado los dos estilos. En Iyengar, normalmente el paso de Trikonasana es mucho más amplio, es decir, hay mucho más espacio entre las piernas, se enfatiza mucho más la inclinación lateral del tronco y se percibe bastante, no sé, vosotros, yo lo percibo mucho estiramiento en la cadera externa del lado que está mirando hacia el techo, cadera externa, lateral del tronco. ¿Vale? Y como no se enfatiza tanto llegar hasta abajo del todo, pues el énfasis de la postura es más en la lateroflexión que no, del tronco que no en la flexión de la cadera, ¿vale? Entonces, dependiendo del estilo, de la forma de practicar, enfatizamos unos movimientos u otros. Por tanto, siempre cuando jugamos, porque yo os invito a hacer este juego, cuando jugamos a interpretar posturas y darle nombres anatómicos a los movimientos que vemos, lo que queremos hacer es analizar lo que vemos, no lo que pensamos que debería ser, no una imagen abstracta. No, analizo lo que veo, ¿vale? Porque esto es el paso previo a corregir. Cuando veo algo que no me convence, ahí es mi oportunidad como profe de yoga de entrar a hacer una corrección, pero ¿qué es lo que estoy corrigiendo? ¿Qué es lo que quiero que esa persona entienda? ¿Vale? Lo sabré hacer de forma más precisa y también podré justificarlo mejor si entiendo lo que estoy haciendo y pidiendo del alumno. ¿Qué más? En esta postura, ¿qué más hay? En Ardha Matsyendrasana pues tenemos una rodilla en extensión, una rodilla en flexión. Las dos caderas están en flexión, una más que otra, pero el grado de flexión no se cuenta, es más el nombre. Dos caderas en flexión. ¿Qué más vemos? Tenemos una rotación de la columna desde abajo hacia arriba. Y los brazos, podemos decir a nivel del hombro, es abducción porque los brazos se alejan, o sea, los hombros, la parte superior del brazo se aleja del tronco, se abre, ¿vale? En un lado tenemos el codo en extensión, en el otro lado tenemos el codo en flexión. ¿Vale? Y aquí a nivel de
lo voy a complicar más. A nivel de planos de movimiento, las torsiones son posturas súper interesantes porque sobre todo aquí, cuando están ejecutadas de esta forma o cuando las fotos están sacadas bien, lo que podemos ver aquí es que la pelvis mira hacia lo que es el frente de la esterilla, al mismo tiempo que los hombros, el pecho, la cintura escapular, mira al lado ancho de la esterilla, ¿vale? Entonces tenemos los hombros que en la posición anatómica, ¿vale? Hombros y caderas, todos miran hacia el mismo lugar. Aquí vemos caderas y, o sea, pelvis, mira al frente de la esterilla, hombros, mira hacia el lado ancho de la esterilla. Ajá. Entonces están mirando en dos planos diferentes. Caderas, si usamos el frente de la esterilla como referente, caderas miran en el plano frontal, miran hacia adelante, mientras que los hombros están girados eh, eh, de otro lado. En realidad el plano frontal es más fácil de pensarlo desde donde estamos viendo. Podríamos decir hombros en plano frontal, caderas en plano sagital porque las estamos viendo de perfil. La cuestión es que cuando las caderas rotan respecto a los hombros, ahí sabemos que se está realizando una rotación de la columna, ¿vale? Si tenemos, hay personas que a veces en posturas de torsión, pues quizás los hombros realmente no giran tanto respecto a las caderas, pero las cervicales todo lo que pueden, ¿vale? Entonces expresan realmente la postura con el cuello. No nos interesa, queremos que toda la columna rote en la medida en lo que puede. Entonces, una manera de saberlo analizar es decir, ok, yo quiero una postura de torsión que esté en los hombros y las caderas en dos planos, no en el mismo plano, ¿vale? Entonces, por eso las cervicales es lo que menos me interesa porque tienen más movilidad en este rango. Yo quiero ver una torsión en el eje del cuerpo y la manera que lo puedo medir es los hombros en relación a la pelvis. También en las torsiones sobre el suelo se ve súper bien porque entonces ahí el suelo es el referente. Entonces en una Jatara Parivartasana, por ejemplo, una torsión sencilla en el suelo, pues queremos que los hombros se mantengan pegados al suelo a la vez que gira la pelvis, ¿vale? Porque uno de los dos lados tiene que ser el anclaje. Si los dos, si la pelvis arrasa de los hombros o los hombros arrasan de la pelvis, la cualidad de la postura no es tan buena para mí, ¿vale? Entonces, en esa postura que es sentada, el anclaje viene de la pelvis está anclada al suelo, queremos buscar los isquiones, mirar hacia el frente con la pelvis y rotar los hombros respecto a la pelvis. En una postura tumbada en el suelo, podemos anclar los hombros y girar la pelvis en la medida en lo que llega a girar, poniendo soportes debajo de la rodilla si no llegamos, ¿vale? Pero al menos uno de los dos lados que mantenga este anclaje para que haya una torsión en lo que es la parte central de la columna. No sé si me explico. Espero que sí, ¿no? Porque esto a mí me ayuda a pensar en estos planos y tener estos referentes. Otra postura, Parigrasana. Entonces, rodilla, fácil, flexión, extensión, piernas, abducción, desde luego, está, bueno, un poquito, o podríamos decir que es neutra, no importa tanto. ¿Vale? La columna, lateroflexión, ¿vale? Más casi que lo podemos ver. Hombros, abducción, flexión, codos, extensión. ¿Vale? Espero que esto esté resultando más fácil. Y cervicales, rotación. A medida que lo vamos viendo. Janu Shirshasana. ¿Qué más? Rodillas, flexión, extensión, caderas, las dos en flexión. La rodilla que está afuera, este lado también tenemos abducción. Luego la columna está en flexión, ¿vale? Y el hombro también, porque está hacia adelante en el plano frontal. Codos ligeramente flexionados. ¿Vale?
Esto lo expliqué al principio. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos? ¿Qué me contáis de ejercicios? ¿Fácil, difícil, confuso, no confuso? Yo me he confundido ahora en Janushirshasana porque es abducción cuando veo flexión. Entiendo, para mí abducción es cuando separamos las piernas o brazos hacia los lados. Sí. Y cuando es hacia adelante o hacia atrás entiendo más flexión y extensión. Entonces no entiendo un poquito el concepto de abducción en Janushirshasana. Porque la rodilla que está flexionada, esta pierna, el fémur, está abierto hacia el lado, no abraza la línea central del cuerpo, se aleja de la línea central. Vale, entonces cuando un brazo o una pierna se aleja, entonces también es abducción, aunque sea solo una parte del cuerpo. Sí, cuando el brazo o la pierna se alejan del eje central lateralmente, ¿vale? Cuando se alejan hacia los lados, entonces esto es abducción. Entonces en Janushirshasana hay flexión en la cadera, porque sí, pero Sí, también en la cadera que está abierta hacia el lado, con la rodilla en flex, hay abducción, vale, solo en ese lado, pero porque la pierna está abierta. gracias. Nada. ¿Vale? Entonces también luego a nivel de grupos musculares, eso también es útil porque los aductores son el grupo muscular que están en el entrepierna. Son los que cuando se tensan abrazamos con las piernas la línea central, ¿no? Entonces cuando, no sé, en yoga cuando ponemos un bloque entre las piernas y apretamos el bloque, estamos haciendo aducción usando los aductores para chafar o abrazar este bloque. Y cuando abrimos las piernas hacia los lados, como en Prasarita Padottanasana, ¿qué hacemos? Estamos estirando los músculos aductores, porque ya en esta postura el músculo tiene que mantenerse en una posición más elongada, alargada. Entonces, entender también esos términos ayuda también a entender mejor qué es lo que pasa a nivel de función muscular. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sofía dice duda en Parhasana. A ver, en esa última, Parigrasana, el compás, o otra postura diferente, Sofía. No sé qué postura es. Si la has escrito mal o si te refieres a una postura que no hemos cubierto. La última. Vale, vamos a ver. A ver, un segundo, esta. Vale. Entonces, ahora voy a leer otra vez tu pregunta, que era los dos hombros en flexión, el de abajo, el izquierdo no estaría neutro. Aquí no, neutro es cuando los hombros están al lado del cuerpo como ahí el Felipe, ahí. Vale, esta es esta es la posición anatómica. Que es la posición de un cadáver puesto de pie, nada más, ¿eh? Es la postura que un cadáver puesto de pie. Entonces, no, los brazos aquí están alejados de la línea media. Lo que un brazo más bien está cerca de la oreja, así que flexión, el otro brazo está abierto hacia el lado, entonces esto se cuenta como abducción, porque se abre lateralmente. ¿Vale? Cuando el brazo está por encima de la cabeza, flexión de hombro. Vale, luego Paula dice, mi duda es Ardha Matsyendrasana en el brazo izquierdo me parece que tiene flexión más que abducción. El brazo izquierdo. Sí, podía ser leve flexión, podía ser flexión. Depende cómo, sí. Yo como veo los dos codos, ¿vale? Yo veo que el codo respecto al hombro está abierto lateralmente, por eso te digo abducción.
pero igual es por la posición de la foto, igual ella en realidad tiene el codo más mirando hacia el frente del cuerpo y abrazando la rodilla. Por eso digo, a veces el lenguaje queda corto, ¿vale? Pero queremos un poco, a mí me ayuda a pensar en planos y en movimientos porque las articulaciones, o sea, las articulaciones, sus movimientos están descritos a través de en qué plano se mueve y cuál es el movimiento. Entonces empezar a pensar a ese nivel nos ayuda como a desgajar la postura en sus elementos, que nos ayuda mejor a ver qué es lo que podemos entrar a corregir, qué es lo que vemos bien. Vale, y también poder justificar, ¿no? Eso me parece bien, como ahora yo te digo, pues lo puedo justificar, no es como, bueno, es mi impresión, no, yo aquí veo que el codo está más abierto, a lo mejor la foto engaña y en la realidad veo otra cosa, pero a mí me parece esto, ¿vale? Entonces también poder justificar nuestra postura no es por tener una razón, simplemente para saber que estamos interviniendo desde un lugar que desde un lugar. Más que, bueno, no sé, porque me pareció que sí, ¿no? Cuanto más podemos justificar lo nuestro, em, mm, más podemos profundizar en lo que estamos haciendo, ¿vale? Y luego lo otro de justificar no es para tener razón, es simplemente para saber que tenemos un proceso, una manera de hacer las cosas que siempre se puede llamar en cuestión y que normalmente lo cuestionamos nosotros mismos. Y esto nos lleva a profundizar aún más en por qué sigo en esta línea o por qué cambio de dirección, que es parte de cualquier proceso. Wow, se nos ha ido el tiempo volando. Pues espero que os sirva. Podemos retomar esto o en otro momento buscar otras imágenes e irlas mirando. También si tenéis imágenes vuestras o de otras personas que queréis traer, lo podemos ir mirando también para entender qué es lo que estamos viendo. Voy a mirar las preguntas que me habéis dejado para la sesión de hoy. Eran muy poquitas. Ay, he cerrado la ventana en las que las tenía. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Vale. Entonces tenemos un par de preguntas de lecciones anteriores y un par de preguntas sobre este módulo. Entonces tenemos una pregunta que me dejó Patricia la semana pasada y no la vi. Y es sobre articulaciones sinoviales. Y pregunta, dice, si bien el codo y la cadera también son articulaciones sinoviales, nunca escuché que se rompiera la cápsula articular y saliera el líquido sinovial en un codo, en una muñeca, solo en las rodillas. ¿Solo es que las rodillas tienen esa cápsula o tal vez está más expuesta a que esto suceda? No, está más expuesta a que esto suceda. Sí, hay partes del cuerpo más vulnerables que otra, pero esa cápsula está en todas las articulaciones sinoviales. Lo que la rodilla está bajo mucha más presión porque sostiene el peso de nuestro cuerpo, etcétera. ¿Qué más? Laura también. Ah, ya está. Lara, perdón. Era repasar los movimientos de los hombros con ejemplos. Ok. Luego Patricia pregunta, ¿dónde está la biblioteca digital? Lo voy a poner aquí en el chat, ¿vale? Pero compartí el enlace en lo que quedó de nuestro primer Zoom. En nuestro primer Zoom no se quedó grabado, pero debajo en los apuntes que compartí em, eh, está ahí este enlace. No sé dónde meterlo. Si tenéis sugerencia a un lugar que va a ser más fácil de encontrar, me decís. ¿Qué más? Ajá. Luego Paola pregunta, en cuanto a la reflexión sobre la posición del tobillo en las posturas
A ver, un segundo. En cuanto a la reflexión sobre las posiciones del tobillo en las posturas de yoga, me viene a la mente, por ejemplo, cómo ponemos el pie de atrás en Guerrero 2, poniendo atención en apoyar bien el arco lateral y a elevar un poco el arco medial. ¿Esto sería un movimiento de supinación o de inversión o ninguno de los dos? Con el arco medial, o sea, cuando hablamos del pie en posición con el suelo, normalmente hablamos de o supinación o pronación, es decir, un pie muy plano puede ser un pie prono, un pie muy cabo puede ser un pie sí. He escuchado más lo de pie prono que de pie supinado, pero se usan estos términos también para hablar del arco plantar, sobre todo cuando es más plano. Entonces, las acciones que hacemos en guerreros podría referirse a esto. Inversión y eversión es, sí, más referente al tobillo, pero sin apoyo en el suelo, así. Cuando el pie está libre y muevo el tobillo hacia dentro y hacia afuera, en vez de usar aducción y abducción, se usa inversión y eversión. No sé por qué. ¿Qué más? Muy bien, entonces estas son las preguntas que me habéis dejado, muy poquita cosa. No sé si tenéis preguntas que me queréis comentar en lo que nos queda de tiempo. Si es que sí, podéis ir levantando la mano directamente abriendo el micro. Mientras tanto, voy a abrir la aplicación de anatomía y así miramos el hombro, pero o sea, lo vamos a ver más adelante dentro del curso también, que lo sepáis, ¿vale? Así que si no lo acabáis de entender del todo hoy, hay tiempo. Sofía pregunta si grabo el Zoom de mañana. Sí, sí, todos los Zooms grabados y luego los pongo dentro de la plataforma. ¿Qué estoy haciendo? Compartiendo pantalla. Ok, el hombro es complejo en realidad, ¿vale? Porque no es solo esta articulación aquí, son varias que constituyen el hombro y que contribuyen a toda su movilidad. Entonces, realmente la articulación de aquí arriba, bueno, el movimiento del brazo en parte, este movimiento de flexión del hombro, es la articulación que estamos manejando es la articulación entre el omóplato y el húmero, ¿vale? Entonces aquí está la cabeza del húmero, que nuestro cuerpo es muy superficial, a menos que no tengamos unos deltoides enormes, ¿vale? Normalmente la cabeza del húmero se palpa justo aquí y tiene una capa muy finita de, al menos en mi caso, de músculos. Se palpa muy fácilmente. Esta bola es ya la cabeza del húmero, que en la anatomía, en la app de anatomía vemos aquí. Y luego la cabeza del húmero se articula con una parte de nuestro omóplato que se llama fosa glenoidea, ¿vale? Que está aquí, pequeñita. Es una articulación súper vulnerable, por eso se disloca con tanta facilidad. Luego tenemos más articulaciones. Para mover el hombro tenemos la articulación entre el esternón, la clavícula y esta parte superior del omóplato. Voy a hacerlo más pequeño para poderle dar la vuelta. Vale. Entonces, cuando hacemos flexión del brazo, o sea, flexión de la articulación del hombro o glenohumeral, pues sí, a mí me gusta más la definición de movimiento anterior en el plano sagital para definir la flexión de hombro, más que el espacio entre los huesos se cierra, porque aquí en realidad
entre qué huesos, ¿vale? Pero sí que es verdad que el húmero se acerca a la clavícula, se acerca al este ganchito que ahora no me acuerdo cómo, el proceso coracoides, sí, este espacio se reduce, ¿vale? Entonces es otra manera de verlo. El espacio entre la clavícula, proceso coracoides y húmero se reduce cuando llevamos el brazo hacia adelante, se aumenta cuando llevamos el brazo hacia atrás. ¿Vale? Y cuando veamos el módulo sobre hombros, veremos más en detalle, ¿vale? Porque aquí entran en juego, pues, no solo una articulación, sino varias. La articulación entre la clavícula y el manubrio, la articulación entre la clavícula y el... Hostia, no me acuerdo ahora cómo se llama esta parte del omóplato. Uy, se me ha ido, ¿vale? Y luego tenemos la articulación entre el húmero y la fosa glenoidea y también tenemos una articulación que es muscular, que es entre el omóplato y la caja torácica. Entonces, 3 articulaciones óseas y una articulación muscular para realmente gestionar todo lo que es el movimiento del brazo, ¿vale? Por eso, finalmente, el lenguaje anatómico que describe los movimientos se queda corto si miramos realmente lo que es la complejidad de las posibilidades que tenemos para movernos. Pero bueno, es un comienzo y como es un convenio y estamos estudiando anatomía, está bien al menos entenderlo un poquito. ¿Qué más? ¿Os quedan más preguntas al respecto de lo que hemos visto hoy? Al final de rodillas casi no hemos hablado, igual lo retomamos la próxima semana o no, dependiendo de si os surgen preguntas. A ver, Lara dice, tendón rotuliano es lo mismo que ligamento. Ay, me encanta esa pregunta. Entonces yo creo, yo llegué a la definición que yo te explico por qué es confuso. A ver, volvemos a la app de anatomía. Y un segundito que voy a fijar el vídeo para que se vea en grande. Ok, entonces la definición de ligamento es una estructura que une un hueso con un hueso, ¿vale? Esto es la definición de un ligamento. La definición de un tendón es algo que une el músculo con el hueso. Estructuralmente son súper parecidos los ligamentos con los tendones. De hecho, cuando se te desgasta o se te rompe un ligamento, si pueden, te quitan un trocito de un tendón grande y lo insertan, ¿sabes? Y te lo trasplantan en lugar de tu ligamento. Porque la estructura es la misma, la función es diferente. Entonces, con los cuádriceps, este tema es simplemente un tema de definición. Entonces, a ver si aquí se entiende bien. Sí. Vale, entonces, los cuádriceps, esto es molesto, esa aplicación que cada vez que le doy en algo para resaltarlo, me lo pone cerca. Entonces, los cuádriceps son estos músculos de aquí. Solo vemos los primeros 3 que son superficiales, a uno abajo que no se ve, ¿vale? Estos 3 músculos tienen un tendón que les une a la rótula, ¿vale? Y aquí no hay duda porque es un músculo que se une a un hueso, por tanto aquello es un tendón. Pero ¿qué no me deja? Pero, claro, a nivel de tejido conectivo, cuando miramos la rótula y su inserción con la tibia, aquí tenemos lo que es por definición un ligamento porque une un hueso con un hueso, ¿vale? Entonces, teóricamente ligamento. Pero la realidad anatómica es que todo esto va junto, es decir, en realidad esto es el tendón de los cuádriceps porque inserta todos los cuádriceps en la tibia, que es donde se acaban, porque mueven la articulación de la rodilla, extienden la rodilla. Entonces, en realidad, todo esto, o sea, el tendón de los cuádriceps llega hasta aquí en la tibia e encapsula la rótula. La rótula está entretejida de entre todo lo que es
el tendón de los cuádriceps que se inserta en esa espinita en la tibia, pero por definición anatómica, aquí se considera más bien ligamento, porque si solo miramos esta parte, une hueso con hueso. ¿Se entiende? Son uno de los grandes, una de las cosas que también le da como 4 vueltas, porque lo aprendí en inglés, luego al traducirlo al español es como, pero a ver, ¿esto cómo se traduce? Y llegué a esta conclusión, que solo es un tecnicismo más que una realidad, ¿vale? La realidad es que es un tendón con dentro la rótula insertada. Pues ya está. No veo, a ver, no veo más preguntas. Ya está. Pues nada, disfrutar del resto del día. Yo este vídeo lo subiré mañana porque ahora me voy a dar una vuelta, que hace un día fantástico. Entonces, en la noche igual me olvido o lo hago, no sé, pero mañana lo tenéis, ¿vale? Y si veis que tardo, mandarme un alguien la semana que viene me mandó un recordatorio y yo definitivamente me había un poco despistado, en plan, ay sí, ahora lo subo, ¿vale? Así que si veis que tardo, me decís algo mañana. Y nada, nos vemos mañana bueno, nos vemos la próxima semana. Y mañana, perdón. Es que hoy es un día entre semana, pero también es como si fuera domingo. Estoy súper desubicada en el tiempo. Es como, no, es miércoles, pero es domingo, pero no, es miércoles, mañana es jueves. Entonces nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Os mando de nuevo un recordatorio a través de la aplicación que os manda un email. Ya os mandé el enlace para acceder a la reunión de mañana. Es diferente que el enlace de hoy, pero mañana lo volveré a enviar justo antes de las 6, ¿vale? Para que podáis entrar. Ok. Ya. Gracias. De nada, vosotras. Chao. Gracias, chao. Bye. Chao. Chao. Chao, chao.